Bien, en primer lugar quiero agradecer al comité organizador del Congreso de El Salvador haberme invitado. La verdad es que tengo grandes amigos a los que echo muchos de menos y ya me gustaría poder estar ahí para dar estas charlas. Una de las charlas que tengo es la del manejo del derrame pleural aplicando la evidencia, y la he dividido en 4 apartados: evidencia en el diagnóstico del líquido pleural, manejo del derrame pleural infeccioso, manejo del derrame pleural neoplásico y un tema que, bueno, pues es realmente cada vez más frecuente, el manejo del derrame pleural recidivante. ¿Qué evidencias hay en el diagnóstico del líquido pleural? Bueno, una de las cosas más importantes es ver cuál es la epidemiología que tenemos con el derrame pleural. Y fijaros que cada 100.000 habitantes pues nos encontramos una media de 350-360 pacientes con derrame pleural. De estos, un 70-79 son neoplásicos y el resto no son neoplásicos. Dentro de los diagnósticos más frecuentes, pues sin duda el cardíaco es el más frecuente y después le sigue el neoplásico y el paraneoplásico. Y luego una gran lista de diferentes derrames pleurales de orígenes pues, diversos. Pero el que no sean neoplásicos no quiere decir que no tengan un mal pronóstico. Este estudio publicado en 2017 nos dice que al año los derrames pleurales no neoplásicos bilaterales tienen un 57% de mortalidad y los trasudados hasta un 43%. Y dentro de las causas, pues sin duda la cardíaca, la renal, los derrames pleurales post cirugía coronaria y también los hepáticos son los que más mortalidad tienen. Qué duda cabe que, ya lo hemos dicho, hay una gran variabilidad etiológica y en un estudio realizado por el doctor Porcel aquí en España, bueno, pues la causa más frecuente fue el cáncer, después la insuficiencia cardíaca. Yo creo que esto está infravalorado porque muchos derrames de estos no llegan a manos de los neumólogos, sino que los dan directamente los cardiólogos, y después está la causa infecciosa. Entre el 4 y el 10% de las enfermedades neumológicas se van a manifestar o van a presentar en algún momento con un derrame pleural. Lo primero que hacemos, sin duda, es hacer una toracocentesis y ver cuál es la característica del líquido. Si nos encontramos ante un líquido prácticamente transparente, pues ya sabemos que estamos ante un trasudado. Pero si el color del líquido es diferente, que es lo más frecuente, pues entonces hay que hacer una serie de estudios. ¿Y qué he destacado? Bueno, pues dentro del estudio del derrame pleural, el primer eslabón estaría entre si estamos ante un derrame pleural que es un trasudado o es un exudado, y aquí siguen siendo los criterios de Light ya publicados en 1977, siguen siendo los que mejor discriminan entre trasudados y exudados. Es cierto que hay un pequeño grupo, que están mal clasificados con los criterios de Light. Los que son de origen cardíaco, sabemos que el ProBNP y el cociente entre albúmina en suelo periférico y líquido pleural son los que mejor discriminan el exudado del trasudado, al igual que para el hepático el cociente entre albúmina del líquido pleural y albúmina en sangre periférica. ¿Qué otras determinaciones parecen que son interesantes? La PCR, una PCR elevada, mayor de 45 miligramos por litro, acompañados de unos neutrófilos también aumentados, nos orientan a que el origen de ese derrame es infeccioso. Y aún más, cuando la PCR es mayor de 100 miligramos por litro y estamos ante la sospecha de un derrame pleural paraneumónico, indica la colocación de un drenaje pleural. Tiene el mismo valor que un pH de 7,20, de menor de 7,20, o una glucosa también inferior a 60. Y el ADA. Un ADA elevada con unos linfocitos
también elevados tienen una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la tuberculosis pleural. Qué duda cabe que los biomarcadores de los que hoy disponemos nos ayudan para poder diagnosticar los derrames pleurales neoplásicos, incluso saber si son metástasis de diferentes órganos del pulmón, y algunos de ellos nos ayudan también para el estudio del mesotelioma. En esto hemos avanzado y cada vez disponemos de más biomarcadores que nos ayudan a estudiarlos. Pasamos al segundo capítulo, al manejo del derrame pleural infeccioso. Bueno, el derrame pleural paraneoplásico se define como un derrame que acompaña a una neumonía, a un absceso o a unas bronquiectasias infectadas, pero en ocasiones no hay una infección pulmonar que justifique que ese derrame sea infeccioso, y esto lo llamamos derrame pleural infeccioso. En realidad, la tendencia actual es llamarlos a todos derrame pleural infeccioso, y ya veremos. En el 54% de las neumonías estudiadas con ecografía torácica nos encontramos con un derrame pleural. Muchas de ellas no se ven en la ecografía simple, pero si hacemos ecografía las encontramos. En un 40% de estos derrames son complicados o incluso son empiemas. Por eso hay que hacer ecografía en los derrames pleurales y cada vez es más frecuente que nos lo piden desde las salas de medicina interna. La primera determinación que tenemos que hacer cuando tenemos la sospecha de un derrame pleural infeccioso es el estudio del pH y de la glucosa. Existen estos dispositivos que podemos tener en nuestras unidades de pleura y que nos ayudan a diagnosticar el pH y la glucosa. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a determinar si ese derrame hay que colocarle un drenaje o no hay que colocarle. Y de esta forma estamos avanzando. No podemos sacar un líquido, mandarlo al laboratorio y esperar unas horas a tener el resultado. Debe de ser inmediato. Y fijaros, el 72% de los pacientes con derrame pleural infeccioso complicado o empiema tienen un factor de riesgo asociado: cardíaco, respiratorio, hepático, neoplásico, y muchos de ellos también son antecedentes de tabaco o de alcohol. Hay que investigar en los derrames pleurales infecciosos complicados y en los empiemas estos factores de riesgo. Los derrames pleurales infecciosos sabéis que se clasifican en derrame no complicado, derrame complicado y empiema. Hay un estudio, un modelo pronóstico que se llama RAPID, que nos ayuda a clasificar, a saber, mejor dicho, cuál es el riesgo de muerte en ese paciente, la duración de la estancia hospitalaria y si ese derrame puede progresar a complicado. Esto que fue publicado en 2014 ha sido validado y ha sido repetido en diferentes estudios, el último publicado en 2020. El aislamiento de los microorganismos que producen ese derrame pleural infeccioso es muy variable. Hay veces que tenemos rápidamente microorganismos y en muchas ocasiones no encontramos el microorganismo. Sabemos que las técnicas de PCR, la inoculación en líquido pleural en botellas de hemocultivo, ayudan a obtener un diagnóstico etiológico del derrame pleural. Pero también se ha añadido la biopsia pleural y en 2018 se publicó un trabajo en el cual el cultivo de la biopsia pleural añadía etiología a ese derrame pleural. No siempre la neumonía tiene el mismo germen en el líquido pleural, y esto es así porque hay diferencias en la oxigenación y en la acidez del líquido pleural. Entonces, los gérmenes con frecuencia son diferentes. El 30% de los pacientes con derrame pleural infeccioso no presentan consolidación a la vacía de tórax, y es por esto por lo que consideramos que en lugar de hablar de derrame pleural paraneumónico debemos hablar de derrame pleural infeccioso. Bien, ¿cuáles son los gérmenes que con más frecuencia nos encontramos? Este es un estudio
publicado en 2019, y hay que diferenciar entre la neumonía adquirida en la comunidad y la de origen nosocomial. Dentro de las neumonías adquiridas en la comunidad, el estreptococo y el estafilococo aureus, o sea, los aerobios gram positivos, son los más frecuentes. Luego le siguen los anaerobios y un pequeño porcentaje de aerobios gram negativos. Los de origen nosocomial, el más frecuente sin duda es el estafilococo aureus, de los cuales casi el 60% son neftilin resistentes. Los bacilos gram negativos aerobios, como enterobacterias o pseudomonas, también los encontramos en los círculos plurales, y en los pacientes inmunocomprometidos hay que pensar siempre en la presencia de hongos. ¿Cuál es el esquema diagnóstico en un derrame pleural infeccioso? Pues qué duda cabe que hay varios puntos importantes. Uno es iniciar el tratamiento antibiótico lo antes posible. Otro es hacer inmediatamente una ecografía torácica. Y fijaros, solamente la presencia de un derrame pleural aceptado ya nos lleva a colocar un drenaje, hacer lavado y utilizar un fibrinolítico en el líquido pleural. Si la ecografía dice que el derrame pleural no está aceptado, entonces hay que hacer una toracocentesis. Si tenemos pus, pues iremos al drenaje. Si el líquido es sedoso, haremos estudios de pH, de glucosa, incluso hemos dicho de PCR, y dependiendo de los resultados colocaremos un drenaje o haremos una toracocentesis. Manejo del derrame pleural neoplásico. Esta estadística ya la he presentado alguna vez. Lo que me interesa es resaltar que el cáncer de pulmón en Centroamérica sigue siendo, tanto en hombres como en mujeres, la segunda causa de muerte por cáncer, y que se espera que la mortalidad por cáncer en las Américas aumente en 2030 hasta 2,1 millones de pacientes. La supervivencia cuando tenemos un derrame pleural sigue estando rondando entre los 3 y los 12 meses. Hay un porcentaje no despreciable de pacientes que están asintomáticos y que el derrame pleural es un hallazgo incidental. Dentro de los diferentes tipos de cáncer que producen derrame pleural, el del pulmón sigue siendo el más frecuente y además el que tiene peor pronóstico. También hay una escala pronóstica de supervivencia, que es la escala Lent, que nos ayuda a saber cuál va a ser la evolución del derrame pleural. Cuando nos encontramos ante una imagen como esta, con un derrame pleural masivo, con desplazamiento del mediastino, y por supuesto cuando nos encontramos un ataque en la que vemos imágenes nodulares, engrosamientos de la pleura mediastínica o de la pleura parietal, qué duda cabe que el porcentaje de que esto va a ser neoplásico va a ser muy elevado. También cuando hay un engrosamiento circunferencial visto en la PET nos ayuda a discriminar estos derrames que son neoplásicos y sobre todo buscar cuál es el mejor sitio para tomar una muestra biopsia. Pero no olvidemos que hay falsos negativos, una enfermedad incipiente, un adenocarcinoma que a veces no capta en el PET, y luego hay falsos positivos como son las pleuritis inflamatorias, las enfermedades reumatológicas y las pleurodesis previas. La especificidad de estas lesiones son muy altas, entre el 95 y el 100% de origen neoplásico. Sabemos desde el año 83, por el estudio de Tony Cantó, de la localización de las metástasis pleurales, que en el ángulo costofrénico posterior es donde más frecuentes se encuentran los implantes neoplásicos. Por eso la ecografía es fundamental a la hora de tomar una muestra de biopsia. Cuando nosotros hacemos una biopsia guiada por percusión o por auscultación, siempre estamos más alto que si lo hacemos, si buscamos el ángulo costofrénico con la ecografía. Y esto hace que el rendimiento en la biopsia pleural aumente. Hay diferentes tipos de aguja, las agujas clásicas de gancho, la de Abrams y la de Cope, y luego las que son ecogénicas, bien de corte lateral, conocidas como throughput, o de corte frontal,
Cualquiera de ellas se puede utilizar, bien señalando dónde hay que hacer la biopsia y tomando la muestra, sobre todo las de corte frontal. Son muy buenas cuando hay engrosamiento pleural, las de throughput y las de gancho, aunque no hay engrosamiento pleural, se pueden utilizar. Y si hay engrosamiento pleural, nodulación o masas, sin duda la biopsia ecodirigida es la que más o mejores resultados nos da. La pregunta está, ¿cuándo hacemos la biopsia? Hacemos, como dice la normativa de archivos de broncoenología de SEPA de 2014 o la la Sociedad Británica en 2010, hacemos primero una toracocentesis diagnóstica y después hacemos, si esta es negativa, una biopsia. Nosotros pensamos que no, nosotros pensamos que ante un derrame pleural seroso, linfocitario, hay que hacer una biopsia al mismo tiempo que tomamos citología. No perdemos el tiempo esperando el resultado de la citología. Incluso enlazando con los derrames pleurales infecciosos, tendríamos que tomar también esa biopsia para poder mejorar el rendimiento diagnóstico. Si este resultado es negativo, entonces no repetimos y vamos directamente a la toracoscopia y según los hallazgos incluso a la pleuresis. Si tenemos un derrame pleural, como enseñaba al principio, masivo o un derrame pleural mayor de 2/3 y hay una alta sospecha de que sea neoplásico, estamos de acuerdo en ir directamente a la toracoscopia y no pasar por la citología y la biopsia. Nos va a ayudar para diagnosticar e incluso para hacer la pleuresis. Cuando el derrame pleural es recidivante y es de origen neoplásico, nuestra actitud es ir a la toracoscopia, excepto si la elastancia es mayor de 19, si hay una linfangitis carcinomatosa, una obstrucción bronquial o una ascitis, en cuyo caso utilizaremos otro sistema. Estas son las imágenes de cómo hacemos la toracoscopia con el toracoscopio rígido conectado a una cámara y podemos ver perfectamente las lesiones y tomar muestras de ellas. Esto justifica que muchas veces las biopsias ciegas sean negativas. La rentabilidad es alta tanto para la clásica, para el toracoscopio clásico rígido, como para este más moderno, el semiflexible, que también tiene una alta rentabilidad en el estudio de las neoplasias. ¿Y qué pasa con el manejo del derrame pleural recidivante? ¿Qué evidencia es? Bien, cuando estudiamos el derrame pleural recidivante puede ser maligno y puede ser benigno. Del maligno de alguna manera ya hemos hablado, pero me interesa resaltar en este momento el derrame pleural recidivante benigno. Las causas de derrame pleural son muchas. Si vamos a un libro y vemos cuál es la lista es inmensa. Cuando nosotros ponemos en PubMed causas de derrame pleural benigno recidivante, nos encontramos con diferentes enfermedades, algunas de ellas bastante infrecuentes, el síndrome de las uñas amarillas, el mesotelioma benigno, la enfermedad de Stick. Todo esto puede producirlo y además cuando buscamos bibliografía, pues bueno, vemos que efectivamente aparte de las cardíacas, hepáticas y entre otras, pues también tenemos otras, un 19% de derrames pleurales de etiologías muy diversas. A mí siempre me gusta recordar, cuando tengo un derrame pleural de origen no conocido, buscar en Neumotox. En esta página reviso todo el tratamiento que lleva al paciente y muchas veces me encuentro que lleva algún tratamiento que puede producir derrame pleural. Bien, ante un derrame pleural recidivante, lo primero que hay que ver es si es sintomático o no sintomático. Lo normal es que sea sintomático, si no es sintomático, sin duda hay que observar. Y si es sintomático, bueno, pues hacer una ecografía, hacer una toracocentesis y hacer una manometría pleural, me parece que es fundamental. La manometría pleural nos va a ayudar a saber si ese pulmón es capaz de llegar a pared o si ese es un pulmón que está atrapado. Si es un pulmón que va a llegar a pared, si la reacumulación de líquido es muy lenta, más de un mes, la supervivencia no parece que vaya a ser muy larga y tienen un mal pronóstico, se puede plantear toracocentesis repetida.
lo habitual es que, si es de origen neoplásico, consultemos con un oncólogo y nos diga qué esperanza de vida tiene este paciente, si con el tratamiento oncológico va a encontrar mejoría o no va a encontrar mejoría. Bien, basados en estos estudios, voy a presentar el manejo que hacemos en este paciente. Si el pulmón es expansible y el pronóstico es mayor de 4 semanas, el objetivo es hacer una pleurodesis. ¿Cómo hacemos la pleurodesis? Lo podemos hacer a través de un tubo de drenaje, lo podemos hacer por toracoscopia o lo podemos hacer con el drenaje tunelizado. Sabéis que entre un 35 y un 45% de los pacientes con drenaje tunelizado se produce una pleurodesis espontánea. ¿Qué diferencias hay entre hacer la pleurodesis con tubo de drenaje o con toracoscopia? Bueno, pues si la situación del paciente, la situación clínica es buena y no tenemos un diagnóstico de certeza, sin duda la toracoscopia, porque nos va a ayudar a tomar muestras diagnósticas y además vamos a poder aplicar el talco. La rentabilidad es muy alta. Al mismo tiempo, si el paciente tiene una situación clínica deteriorada y tenemos el diagnóstico ya de certeza, podemos hacerlo con un tubo de drenaje. La rentabilidad es, como decía, muy elevada en los dos casos y apenas hay diferencias. En algún trabajo, los de origen mamario y de origen pulmonar tienen mejor respuesta con la toracoscopia, pero es una diferencia realmente no significativa. ¿Qué pasa con el pulmón expansible y con un pronóstico menor de 4 semanas o con el pulmón no expansible? Aquí el drenaje tunelizado es la mejor opción. Ya conocemos cómo es el drenaje tunelizado, es un drenaje que se introduce por debajo de la piel hasta llegar a la cavidad pleural, hasta que lo introducimos en la cavidad pleural. Tenemos aquí un manguito que nos sirve para sujetar el drenaje y sobre todo para crear la barrera de la piel hasta la cavidad pleural para que no haya infección. Esto es fundamental, es lo más importante en el drenaje tunelizado. En el derrame pleural benigno cada vez hay más publicaciones a favor de utilizar el drenaje pleural tunelizado en los derrames pleurales benignos. Por supuesto en los de origen cardíaco, por supuesto en los de origen renal y luego en los de origen hepático. Hay dos tipos de derrame pleural hepático, el que se acompaña de ascitis y el que no se acompaña de ascitis. El que se acompaña de ascitis, que es el más frecuente, nosotros lo que proponemos es que ese drenaje pleural tunelizado se coloque en el abdomen y si no se acompaña de ascitis, entonces lo colocamos nosotros en la cavidad pleural. Unos pequeños apéndices. Pulmón expansible, pronóstico más de 4 semanas, podemos utilizar el drenaje tunelizado y esto ha demostrado que se puede hacer ambulatorio, por lo cual el tiempo de estancia hospitalaria es menor. Pero además es el que menor número de intervenciones adicionales tiene. Una vez la hemos colocado, habitualmente no hay que volver a hacer nuevos drenajes. Hay veces que hacemos pleurodesis con talco y fracasamos y entonces hay que colocar un drenaje tunelizado. Si además a través del drenaje tunelizado introducimos talco, la pleurodesis se hace con más frecuencia y en menor tiempo. Bien, cuando hemos hecho pleurodesis bien con tubo de drenaje, bien por toracoscopia o bien con drenaje tunelizado y hay éxito, el drenaje tunelizado se retira. Cuando fracasamos, entonces, bueno, pues hay que plantearse qué hacemos. Y aquí hay un trabajo muy interesante. Es un trabajo en el cual se hace drenaje diario durante 15 días y otro en el que se hace drenaje diario sintomático, por lo menos con 2 días de separación entre cada drenaje. Bueno, pues se vio que cuando hacemos drenaje diario,
La autopleurodesis aumenta comparado cuando se hace el drenaje sintomático y el tiempo medio se acorta para hacer la autopleurodesis. Es cierto que el coste económico de hacer drenaje diario es mayor, pero si retiramos el drenaje por pleurodesis antes que cuando lo hacemos sintomático, al final el coste económico incluso llega a ser menor. Por último, hay también publicaciones que están recogidas en esta de 2018 de tratamiento local, diferentes tratamientos locales en pacientes con neoplasia pleural, y esta sin duda es una vía que poco a poco se va a ir introduciendo en el sistema de tratamiento oncológico en derrame pleural. Nada más, muchísimas gracias. Me hubiera gustado volver otra vez a El Salvador y haber visto pues estas ruinas maravillosas que tienen. Muchísimas gracias.